¿cómo están? Aquí estamos, mis hermanos, después de un buen rato haciendo otro video más, principalmente para las cosas de Dios, para aprender más del Evangelio. Aquí estoy con mi hermano Max. Mucho gusto, gloria a Dios. Alabado sea nuestro Padre que estamos aquí presentes. Sean todos bienvenidos, nuestros amigos, nuestros hermanos de YouTube que nos están viendo. Sean bienvenidos a este episodio aquí de parte de Jesucristo mi Libertador. Un saludo a toda la iglesia de Jesucristo mi Libertador. A nuestro pastor Anguiano le damos las gracias por este espacio que nos regala. Y estamos muy bendecidos y en victoria de estar aquí en un episodio más, ¿no? Amén, así es. Pues le damos gracias a Dios porque pues hacía como... Ahorita ya tenía rato que no hacíamos unos videos, los otros videos lo vieron, que fue donde fuimos a invitar, y hemos subido video a cómo va avanzando la iglesia de Cristo mi Libertador. Le damos la gloria a Dios, ¿por qué? Porque ahí vamos caminando conforme a como Dios nos va llevando, ¿verdad, mi hermano? Amén, amén. Porque nosotros empezamos, luego llegó nuestro hermano Max. ¿De dónde exactamente eres? Preséntate bien. Yo no soy originario de aquí de México, yo vengo de Venezuela. Hace unos 17 años que me mudé para acá, para México, la verdad que me han recibido, ha sido de una hospitalidad grande y la verdad que estoy tiernito todavía en los caminos del Señor. Llevo apenas un año y unos meses caminando en la luz, caminando en el camino de nuestro Padre. Igual, preséntate tú, hermano Manuel, que creo que no te has presentado. No, yo creo que, bueno, en los otros videos ya nos conocen a mí y el pastor, porque pues hemos salido así y he grabado algunas cosas. De hecho, ahí está el video más abajo donde fue ungido nuestro pastor José Anguiano. Amén. Y ese video fue grabado, ¿por qué? Porque ahora sí que quedó para la historia, como quien dice. Amén, amén. Porque la intención de este video más es aprender más de Dios, saber más. Y hoy tenemos un tema muy importante, ¿no? Sí, el tema del día de hoy es un tema que aflige a algunos cristianos, sobre todo al mundo. El día de hoy ha estado... Yo creo que más al mundo, ¿no? Porque, bueno, en el sentido de que el cristiano tiene otro tipo de esperanza, yo creo. Amén, Señor Jesucristo. Amén, amén. Pero estos pensamientos a lo largo de la Biblia nos ha demostrado que también han llegado esos pensamientos. A lo mejor no han llegado a realizar el acto, pero obviamente estos pensamientos llegan a acontecer, llegan a nuestro corazón, llegan a nuestro pensamiento, y pues es un engaño, ¿no? Que el maligno y a veces el mundo nos hace pensar que no hay salida. Estamos hablando claramente del suicidio. El suicidio, hermanos, es una puerta falsa, una vía rápida que a veces los jóvenes de hoy en día están tomando. Aquí tengo algunas cifras, ¿no? Pero antes de entrar en materia de lo que la palabra dice que es el suicidio, de lo que nos lleva, de cuáles son sus consecuencias, ¿no? Pues queremos hablar un poco, ¿no? Generalmente se dice que la gente está buscando frecuentemente la felicidad. Ese es el propósito. Mucha gente está en esa búsqueda de esa paz, de esa felicidad, y cuando recurren al suicidio piensan que quieren acabar con una tortura, quieren acabar con algo para ellos poder descansar y ser felices. Pero este es el engaño más grande que hay. Ese del descanso ha sido como una tradición de que la humanidad ya está descansando. Oye, se suicidó, pero ya está, es que sufría. Ajá, exacto. Pero no saben verdaderamente y no podemos decir, es que fíjate que hay dos temas muy difíciles de entender. Escuchaba yo, ¿sí conoce al pastor Alducin? Sí. Bueno, ese pastor decía, le hicieron esta pregunta. Saludos al pastor también por allí. Le hicieron esta pregunta a ese pastor. Y él lo que dijo, que había una muchacha que exactamente no me acuerdo, pero dijo que le iba a ser violada. Y que dice que a no perder la virginidad mejor se suicidó. Ahora, dice él, ¿cómo podemos pensar nosotros o qué dice el cristiano a veces o qué dice el hombre? Ese está en el infierno. ¿Por qué? Porque se mató. Pero no sabemos los motivos, esa es una. Ahora, ¿creemos que verdaderamente fue al infierno? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque tuvo un motivo exacto por el que se quitó la vida. Claro. Y él lo cuenta así, y dice que fue una historia real, no es
una historia inventada. Porque si vamos a la Biblia no dice exactamente suicidio. Sí. ¿Cómo lo considera la Biblia? ¿Cómo crees tú que lo considera o cómo lo habla la Biblia? Porque hubieron algunos en la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, bueno, en el Antiguo y en el Nuevo, ¿no? En el Nuevo creo que es el más conocido. En el Antiguo Testamento podemos ver el caso de ¿cómo se llama? De Saúl. Creo que está bueno, aquí tenemos nuestra Biblia, hermanos. Les recomiendo, si está viendo el video, tenga su Biblia a la mano. Vamos a estar luego citando algunos pasajes de la Biblia. Si no me equivoco, es en Primera de Samuel, cuando Saúl está en la guerra. No sé si se acuerda de esa historia, hermano. Ahí nos damos cuenta cuando el Señor se apartó de él. Él está en aflicción, él está muy afligido por las cosas que están pasando. Está viendo que... ¿Qué es lo que le pasa a la humanidad? Se aflige. Que está perdiendo la batalla. Es obviamente una batalla física de reinos y cosas así, pero a veces nos puede pasar que estamos perdiendo una batalla emocional, estamos perdiendo una batalla sentimental y pensemos que no hay salida. Entonces hay dos versiones de la muerte de Saúl, pero una de ellas, que está en Primera de Samuel, él agarra una espada, la pone en el suelo y se lanza sobre ella, ¿no? Se suicida. Y se dice que, pues como tenemos nosotros bien conocidos en el Nuevo Testamento, el caso del famoso apóstol, que es muy conocido también por haberse quitado la vida, que es el caso de Judas, ¿no? Nosotros todos sabemos que Judas era un hijo de perdición, de eso hablan en las escrituras, pero queda todavía para algunos cristianos. Judas fue al infierno porque se suicidó. Esa es la pregunta. ¿Fue porque se suicidó? O lo que se dice en las escrituras es que Judas nunca creyó en Jesucristo, que por eso fue al infierno. No tanto fue por el acto de suicidarse, sino fue por el acto de no arrepentirse de sus pecados y no creer sinceramente en que Jesucristo podía librarlo de los pecados, del mal que había hecho de haber entregado a nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, él habló, como quien dice, sirvió a nuestro Señor Jesucristo, fue discípulo, pues. Ajá. Y a pesar de eso lo dudo. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que la mayoría de las personas, así como hablaba el hermano Max de Saúl, ¿qué fue lo que pasó ahí? Él desobedeció a nuestro Dios y pues hubo consecuencias, pero no a esas consecuencias. Dios no lo llevó a eso, Él fue el que se llevó a esa situación. Y eso pasa cuando nos apartamos de Dios, cuando no tenemos ninguna esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, mis hermanos, nuestra mentalidad, nuestro chip del mundo cambia por completo. Yo te preguntaba hace rato, que en la Biblia exactamente no viene, pero dice así. Aquí voy a leer esta parte que saqué. Como decía el hermano, ¿no? De San Luis. Sí. Dice, no dice depresión, pero describe estado de gran tristeza y desesperación, como se ve en los salmos de David y la historia de Elías. ¿Se acuerdan que Elías como que entró en una depresión que le dijo al Señor? Quítame la vida, así es. ¿Por qué? Porque estaba en una tristeza, que es lo que pasa a veces en las personas en estos tiempos. Dice, ofreciendo consuelo y esperanza al asegurar que Dios escucha y está cerca de los que tienen el corazón afligido. La Biblia también señala que el pecado original introdujo la muerte espiritual y el sufrimiento de la humanidad y recomienda la confianza ¿en quién? En Dios. Y la búsqueda de contentamiento para superar el desánimo y la amargura. Por eso la Biblia no habla exactamente de la depresión, pero sí lo describe como una gran tristeza, una gran, pues se puede decir, depresión. Un desmayo del alma, ¿no? Un desmayo del primeramente de eso. O sea, por falta de Dios, la humanidad busca otra salida. Y la única salida y entrada es nuestro Señor Jesucristo, que es lo que podemos ver en la Biblia. Pero es curioso, hermano, que generalmente la gente se está matando. Las causas de suicidio. Voy a arrojar algunas cifras que están aquí en la Organización Mundial de la Salud. Dice, cada año más de 720,000 personas fallecen por suicidio.
El suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas entre 15 a 29 años. O sea, esto quiere decir que la mayoría de las personas que se están quitando la vida hoy en día son jóvenes. No estamos hablando de personas que a lo mejor puede ser tú, no sé, que ya están grandes y que ya no quieren vivir, o que ya están, porque digamos, una persona adulta luego puede tener muchos padecimientos de salud por el deterioro físico, sí, ¿no? Sí. Pero aquí estamos viendo que esto es un ataque que está pasando a nivel emocional, a nivel, ¿cómo se llama? Sí, emocional, espiritual sobre todo. ¿Te acuerdas del ejemplo que puso hace rato el hermano? Sí. Y tú hablaste hace rato de jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que los jóvenes buscan esa salida. Y el ejemplo que puso que cuando los leones van siguiendo a una manada, siempre buscan al más débil, al más pequeño. ¿Por qué? Porque saben que está propenso a que sea arrebatado por el maligno, exacto, por el depredador. Entonces, el 73% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos. La verdad es que esto, pues aquí nos da un dato de la gran mayoría, pero no estamos exentos, ninguno de los países, ni los grandes, ni los más bajos están exentos de tener este tipo de suceso, ¿no? Del suicidio. Pero las causas, ¿no? Las causas que pasan, las causas culturales, biológicas, o sea, yo siento que es una falta de orientación de sinceramente cuál es el propósito del joven, de uno como persona hoy en día. Se le ha dado tanta importancia a cosas terrenales y a tanta aceptación y aprobación de la misma sociedad que hace que los jóvenes pierdan esa esperanza. O sea, por ejemplo, vemos los casos. Yo tengo muy conocido que en los casos de Asia, por ejemplo, si académicamente ellos por cuestiones de honor de la familia uh-huh. o por cuestiones de educación, si no llegan a pasar un examen o no llegan a quedar en una universidad o son despedidos de un cargo laboral muy importante, prefieren quitarse la vida. En casos a este lado, al lado, digamos que en América y también en Europa, hoy en día también esta desorientación que ha habido de identidad de las personas, también nos ha llevado a sentirse solas, desoladas y buscar pues ese escape fácil. Pero sabemos, hermano, que todo eso viene a la falta de Dios. Amén. La mayoría de las veces las personas no tienen esa esperanza que a veces el cristiano es lo que tiene. Y como dijiste hace un momento, a veces hasta el cristiano, el que no está bien cimentado en la palabra de Dios, toma esa decisión. ¿Por qué? Porque siente que ya no tiene ninguna solución, sin saber que la única solución es nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ayuda a pasar esas situaciones difíciles. La palabra de Dios cuando dice que Dios siempre pone puertas para salir de cualquier problema. Y lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones difíciles. Elías estaba en una situación, o sea, te pones en el lugar de él, ¿no? Oye, me quieren matar, ¿qué hago? Ya no tengo salida, decía él, ¿no? Pero ¿quién llegó? Dios. Y le dijo, tranquilo, todavía vas a caminar más. Claro. Y no te preocupes por tu necesidad que yo voy a proveer. Amén. Entonces, a eso es a lo que vamos. Cuando no tenemos a Dios, a Cristo en nuestro corazón, podemos tomar decisiones que no nos ayudan para nada. Apresuradas. Y cuando tú cometes ese error, cierras los ojos, la Biblia, no nosotros, la Biblia habla de un lugar de tormento, que llegan las personas que están sin Cristo, que toman esa decisión que el diablo los logra tomar por completo, y cada vez que una persona muere así, el diablo canta victoria, mis hermanos. Por eso es que debemos de estar siempre en el camino de Dios, confiando en Dios, y nuestra mentalidad debe de ser en la palabra. Amén. Debe de estar siempre sabiendo qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Y cómo conocemos el proyecto de Dios? Leyendo la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Claro, la clave de aquí, porque esto es para que quede muy claro, el suicidio es un pecado, hermanos, es un pecado. No, y la clave la tenemos nosotros en primera. Es un pecado. Exacto. La tenemos en Primera de Samuel. Una disculpa. Está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la vida como la muerte está en manos de Dios.
Nosotros no podemos tomar esa decisión por nosotros mismos, por nuestra cuenta. El Señor es el que sabe y el que va a tomar la decisión, el que toma la decisión en nuestra vida de cuándo debemos nosotros vivir y de cuándo debemos morir. Así que cuando una persona comete suicidio, está yendo en contra de Dios, está yendo en contra de Dios, está pecando contra Dios, porque no está está tomando un rol que no le pertenece, está tomando una decisión que no pertenece a esa persona. Además, Dios vino a dar vida. Amén. Amén. Bueno, ¿será que no puede buscar ahí Salmo 41:3? Claro que sí, en la Biblia. Sí, la Biblia. ¿La Biblia o si lo tiene ahí donde No, sea más rápido? Aquí mejor, vamos a lo rudimentario. Salmo 40. Fíjense que... Salmo 40, 10 me dijo. Sí, Salmo 40 del 1 al 3. ¿Qué dice? Aquí vamos a ver lo que tenía el rey David. Que es lo que podemos decir, es que los hombres de aquellos tiempos no entraron en depresión porque, pues, no, sí. Ellos tenían problemas igual que nosotros, pero siempre confiaron en Dios. Salmo 40 del 1 al 3. Amén. Amén. ¿Qué dice, hermano? Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Amén. No, El 3, ¿no? ¿Hasta dónde? El 3. Sí, hasta el 3. Sí. ¿Qué dice el 3? Bueno, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Lo leí hasta el 5. Bueno, el 3, ¿qué dice? 43, ¿verdad? Ajá. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, dice que David describe un estado de desesperación profunda, sintiéndose ahogado en un pozo. Pero recuerda que Dios lo escuchó y lo sacó de esa situación, dándole, ¿qué cosa? Esperanza y una nueva canción de alabanza. Amén. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos a Dios. Nosotros empezamos a sacar nosotros mismos conclusiones en nuestra vida y empezamos a decir barbaridades y llegamos a cometer un acto que no le agrada a Dios. Y pensamos que no tenemos esperanza. Aquí David habla claramente que la única esperanza es nuestro Dios. Y dice, y una nueva canción de alabanza. Dios se refiere también a de que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, lo aceptas y empiezas a caminar conforme como Dios te dice, viene una nueva esperanza en tu vida. Si antes decías, no, yo hasta aquí llegué, no, hay mucho por caminar. A Elías le dijo, tú come, que todavía falta mucho por caminar. Y eso te dice a ti. Y si tú tienes o has pasado por tu mente o quizás pasa por tu mente, ay, es que ya no encuentro solución. No, Cristo es la solución, hermano. Amén. Y que estos pensamientos pueden llegar, hermano. No te sientas mal porque estos pensamientos lleguen. Como podemos ver, muchos de los hijos de personas ungidas por Dios tuvieron estos pensamientos, pero no se dejaron vencer. Es el caso de Elías, como comenta el hermano. Es el caso de Job también. En un momento le estaba pidiendo a Dios que mejor no hubiera nacido, que lo hubiera matado desde el vientre de su madre. ¿Me explico? Para él no haber visto con sus ojos y padecido todo lo que estaba padeciendo, pero se aferró a Dios. Se aferró a que Dios es el que tenía la decisión de su vida y al final fue bendecido. Entonces nosotros podemos llegar a tener estos pensamientos, pero no debemos de dejar que estos pensamientos nos ganen, sino que tenemos que alimentarlo con la palabra. Tenemos que saber que es una tormenta, que a lo mejor estamos pasando por un momento de tribulación, un momento de tormenta, estamos pasando por un momento oscuro, pero que la luz va a llegar, porque siempre nos llega, siempre Dios nos está probando constantemente. Y hay pruebas que son necesarias porque nuestra fe va a ser probada sobre fuego, ¿no? Entonces es muy importante que si tú ahorita mismo, compañero que nos estás viendo, hermano que nos estás viendo, tengas en mente que si tienes estos pensamientos hay una salida.
y se llama Jesucristo. Él solamente es el camino, la verdad y la vida. Lejos de Él no somos nada. Hay una respuesta, sé que a lo mejor puede ser muy fuerte. Ahorita hay familias, todavía toda la vida han habido familias disfuncionales, han habido acontecimientos muy fuertes o enfermedades, ¿no? A veces hay personas que llegan a tener enfermedades tan dolorosas o tan fuertes que dicen, no, pues prefiero ya quitarme la vida, pero tenemos que seguir teniendo fe en el Señor, de que Él tiene un propósito con nosotros, que Él tiene un propósito para cada cosa que nos está aconteciendo y solamente de su mano nosotros vamos a ver la victoria. Así es. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos, hermanos. Muchas personas se desesperan, no aspiran la providencia de Dios y cometen este tipo de barbaries. Cometen este tipo de barbaries. No, la verdad que yo no me quiero imaginar, porque esto del suicidio no es una cuestión que solamente, primero en el ámbito terrenal, que es lo más tranquilo. En el ámbito terrenal es muy doloroso, porque causa dolor para la familia, todas las personas que están alrededor de una persona que se suicida. Digo, uno puede olvidar muchas cosas. Puedes olvidar que tu hijo te traicionó, que muchas cosas pueden pasar, pero yo creo que consideraría que la mayoría de los padres no olvidarían nunca el suicidio de un... Y es que no respeta, el suicidio no respeta, o el diablo no respeta si eres millonario, si eres pobre, si eres más grande que el otro, más pequeño, no respeta. Eso va en general. Hay artistas que se han suicidado, que la persona piensa, tienen dinero, no necesitan de nada, y así pasa. Piensan que la humanidad no se necesita de nada, pero no, necesitamos de alguien muy importante en nuestra vida, que es de Dios. Aquí quisiera yo decirte, ¿te acuerdas lo que dijiste? En esos tiempos los varones de Dios también padecieron esa situación. Elías, ¿qué hizo? Elías fue un varón de Dios que pues hablaba con poder, con autoridad, pero viene a él eso que le viene a muchos ahora, la depresión. Por eso le decimos, no es justamente tienes que ser una persona, porque muchos dicen, ay, es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo. A veces sí es problema, pero siempre lo diré yo, y lo diremos en la iglesia de Jesucristo. Jesucristo es la solución. Dice que después de un gran desafío, Elías cae en tal desesperación que le pide a Dios que le quite la vida. Dios no lo deja, sino que lo alimenta y lo envía a su camino, mostrándole qué cosa, y que todos tenemos eso, mostrándole su propósito. Cuando Dios te quita de un lugar, o Dios evita muchas cosas, porque tiene un propósito contigo. Pero el diablo también tiene propósito contigo. El propósito del diablo es acabar contigo y que termines en el infierno. 3 propósitos, yo creo que todos lo sabemos aquí. Sí, o sea, y entonces nos podemos dar cuenta que Elías, ahora sí que de gran varón, ¿qué hizo? Pues obedeció a la voz de Dios. Amén. Comió, se levantó y adelante. Por eso es importante saber, mis hermanos, que Dios es la solución. Nosotros, el motivo de este video es ese, de que quisimos hablar de este tema porque sí es muy, se puede decir, delicado, en el sentido de que, como decías hace un momento, ¿no? Pero la mayoría de las veces son los jóvenes. Está sucediendo mucho. Es algo que se tiene que hablar por la situación que estamos viviendo. Exacto, la sociedad está callada. El mundo y muchas cosas, muchos factores malignos están callando la voz de la iglesia, la voz de Dios, para que este mensaje, el mensaje de que Dios transforma vidas, de que Dios nos da una nueva vida, que hace nuevos hombres y mujeres, se está apagando. Y por eso los grandes índices de suicidio. ¿Por qué? Por la desorientación. Tenemos un montón de jóvenes adultos, que están en tinieblas, están llenos de oscuridad, y solo con la luz de Dios van a poder ver con claridad, porque está tan confuso la vida ahorita, que si el TikTok, que si la fama, que si el dinero, pareciese que todas esas cosas banales es lo que nos da, lo que le da sentido e importancia, ¿no? Entonces, cuando no se logran ese tipo de cosas, o cuando pierdes tú una cierta imagen o reputación ante la sociedad, piensan que se acabó la vida, o que
a lo mejor no pueden o no van a poder hacer una cierta actividad que ya hacían, piensan que ahí se acabó la vida, sin saber que lo principal que nosotros necesitamos es el alimento espiritual, es a Jesucristo. Amén. En nuestra vida, es estar en los caminos de Dios, porque Él nos va guiando. En el poco tiempo que lleva al camino de Dios, lo que a mí me ha ayudado es la parte de que Dios te va diciendo qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Cómo tienes que comportarte, de qué manera vas a tratar a tu familia, de qué manera vas a tratar a tu prójimo. Ese montón de cosas que hay hoy en día donde pues casi es la ley de quién es el que tiene más dinero, quién es el que tiene más fama, quién es el que tiene más, no sé. En vez de llevarnos al amor, al perdón, a la misericordia, va generando más herida, va generando más contiendas, recelo. Y en vez de y aquí nosotros estamos aquí en una red social, pero a veces las redes sociales, en vez de acercarnos, nos alejan, porque no estamos viendo la realidad de la persona. Estamos viendo un montón de jóvenes que se meten en sus computadoras y no sabemos cómo son, sinceramente. Y las redes sociales también sirven cuando lo usas para bien, pero muchas personas también lo usan para mal, y nos debemos de ir dando cuenta. Fíjate que el apóstol Pablo, conocemos al apóstol Pablo, conocemos cómo vivió, y lo conocemos por medio de su palabra, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aquí amén. Estamos hablando sobre eso, sobre la situación, la depresión, qué es lo que te lleva a eso. Y dice en la Biblia, Filipenses 4:12-13, mi hermano. No sé si... Sí. 4:12-13. Aquí vamos a ver que dice aquí cómo Pablo nos enseña el contentamiento. ¿Por qué? Porque pensamos que no tenemos solución, mis hermanos, y sin saber que está la solución a la puerta. Dice 4:12-13, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahí está. ¿Qué más quiere? O sea, ahí Pablo le dice, no, pues, es que no tengo dinero, es que... Y no, él dice, pues yo estoy arriba, estoy abajo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente. Entonces, ahí es donde podemos darnos cuenta que la solución no es el suicidio, la solución es Cristo. El apóstol, o sea, ahí te está diciendo cómo te puedes contentar. Amén. O sea, he sabido estar arriba, he sabido estar abajo, he tenido necesidades, pero como dice, no, a veces tengo para comer, a veces no, pero Dios nunca nos deja sin comer. Pero me gusta mucho que usa la palabra humildemente, reconozco. Así y la verdad que la persona que suicida es una persona que él no reconoce humildemente que hay algo que está mal en él. Pues no que está mal, sino que está tomando una decisión muy apresurada. Que a lo mejor la situación que está padeciendo no es el fin, ¿no? de sus problemas, sino el inicio de una eternidad, me explico, en las tinieblas, en una muerte eterna. Lo triste, ¿no? Pero es importantísimo nosotros reconocer y decir, ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sin importar que esté yo en las altas o esté en las bajas, o si me está yendo bien, no sé, económicamente, o cuestiones de salud también, ¿no? Porque podemos tener ese desánimo también cuando vienen esas pruebas. ¿El desánimo? Pero aquí el apóstol nos enseña lo último que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando decimos todo, se refiere a todo. Bueno, dice no hay excepciones, no dice todo, pero excepto cuando estés en... No, dice todo. Dice que Pablo enseña sobre el contentamiento en todas las circunstancias, enseña que el descontento puede llevar a la amargura y a un camino hacia la depresión, pero la fuerza de Dios puede ayudar a superarla. Por eso es que ahora sí que nosotros con nuestra propia fuerza no vamos a hacer nada, mi hermano. Amén. Por eso debemos tener confianza en Dios. La Biblia afirma que sin importar cuán profunda sea la desesperación, Dios puede y está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. A través de la fe y la confianza en Dios se puede encontrar la esperanza y ser sacado del abismo de la depresión. Amén. O sea, amén. Ahorita nosotros pudiéramos estar hablando con ustedes y diciéndoles,
Pero la única palabra que le podemos decir nosotros que la solución es Cristo. No podemos decirle que, ya que pues, lee este libro que hizo esta persona, no, lee este libro, lee la Biblia, que esa es la que te va a enseñar, esa es la que te va a dar esperanza. ¿Por qué, mi hermano? Porque, como decía hace un momento el hermano Max, o sea, lo triste es saber a dónde vamos a abrir nuestros ojos. Eso es lo triste. Pero lo alegre es que cuando tienes a Cristo, sabes a dónde los vas a abrir. Sabes que viene un evento muy grande, que es cuando Dios llame, se oiga su voz y todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice la palabra de Dios que se encontrará con ellos, ¿en dónde? En las nubes. Allá encontrará a los que mueren en Cristo. Pero cuando tú tomas la decisión de quitarte la vida, estás tomando una mala decisión para ti, para tu eternidad, mis hermanos. Así que es importante saber, por eso este video, ¿verdad, hermano? Sí. Para ver si muchos entienden qué es lo que Dios quiere, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Que la gloria sea para Dios. Quiero citar también en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Nos habla un poquito también de esa parte del suicidio. Es capítulo 6, sí, está. Dice la palabra de Dios, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando cometemos esto, estamos yendo en contra, primero del mandamiento de no matarás, porque estás matándote a ti mismo, estás matando el cuerpo que no te pertenece, le pertenece a Dios. Amén. Pertenece a Dios. Entonces, es de suma importancia, hermano. Si tienes alguna anécdota que nos quieras compartir en los comentarios, de cómo Dios ha cambiado tus pensamientos, de cómo Dios ha cambiado tu vida. Yo les voy a ser honestos, yo también, hermano, aquí le confieso, he tenido ese tipo de pensamientos en gran parte de mi vida. Un momento de mi vida bastante oscuro, donde yo estuve inmerso pues en ciertos vicios y en ciertas cosas, donde yo nunca intenté quitarme la vida, pero tuve pensamientos bastante fuertes de decir, pues no hay sentido, no encuentro el propósito al que vivir, no hay sentido el por qué estar aquí, no vale la pena mi vida, pero la verdad estaba yo engañado. Y en ese momento, justamente en ese momento, yo creo que unos 3 meses después, yo tengo un encuentro con Dios. Yo en esos momentos donde yo me sentía en ese cuarto, yo sentía que Jesús estaba conmigo y que me veía. Yo allí tirado, me acuerdo en una silla que tenía, estaba yo tirado, completamente derrotado. Y eso pasa. Y yo sentía que Jesucristo estaba ahí viéndome y yo le decía a Dios, ayúdame, ¿no? Y Él, por su misericordia, me dio una nueva vida. Yo recuerdo que la primera vez yo acabo de llegar aquí, nosotros estamos ubicados en Villahermosa, Tabasco, Bosques de Saloya, Iglesia Jesucristo mi Libertador. Los esperamos, estamos aquí en Villahermosa, Tabasco, así que un saludo desde Villahermosa, Tabasco, estamos acá transmitiendo. Yo me acuerdo que lo primero que me salió a mí, hermano, en una tarjetita que me dieron que tenía versículos bíblicos, era que Dios me estaba dando un corazón nuevo. Amén. Que me estaba dando una nueva vida. Y yo lo entendí así. Yo lo entendí de que todos esos pensamientos malos, de que todo eso, de que yo no valía la pena, Él me estaba diciendo, Max, aquí está, esta es tu nueva vida, te estoy dando esta nueva oportunidad para que hagas las cosas bien, para que estés en mis caminos, y con la gracia de Dios y por la gracia de Dios, hoy en día me siento nuevo. Perdón, ¿cuánto llevamos ahí producción? Que ya está durmiendo. 34 minutos. Ok. Pues también fíjate que vamos a tocar ese tema en otro video sobre también ya de los vicios que hay y todo eso. Sí, sí, sí. Y es muy importante, como dice él, que pues a veces piensas que no
no te va a suceder a ti. Como dice, estabas en una situación difícil y pues, ¿qué cosa fue que dice que te dieron, ¿no? Un papelito, ¿no? Es que luego venden unas tarjetas que tienen varios versículos bíblicos. Entonces, estaba en una comida con mis padres y ellos agarran una siempre a la hora de comer. Entonces, cada quien toma uno de estas tarjetitas y casualidad de la vida que esa. Yo recuerdo que cuando yo no terminé de leer el versículo porque a la mitad me puse a llorar, se me cayeron las lágrimas, pero yo me comencé a hablar a mí mismo, me decía, oye, pero Dios, ¿tú viste cómo traté yo tu corazón, cómo traté yo tu cuerpo antes? Y ahorita tú me estás dando uno nuevo, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Eso es lo que hace Dios. Y yo me sentí, la verdad, que no me sentía merecedor de todo el amor que me estaba dando mi Padre. Y volvemos a lo que le dije hace rato, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da lo necesario para poder sobresalir en este mundo. En este mundo se puede decir de perdición, porque todos los días que nos levantamos estamos propensos al pecado. Porque como dice la palabra, por naturaleza somos pecadores, hermano. Pero es importante tener a Cristo en nuestro corazón. Vamos a dar, ya para ir terminando, cuatro puntos sobre los enfoques, dice, bíblicos hacia la depresión. Primero, que debemos de tener la confianza en Dios. La Biblia afirma que sin importar cuán profunda sea la desesperación, Dios puede y está cerca de lo que tiene en el corazón quebrantado. Amén. Es lo que quebrante nuestro corazón para que Él haga conforme a su voluntad y no nosotros a nuestra voluntad. Amén, amén. Esa es una, confianza en Dios. Luego la otra es búsqueda de esperanza. ¿A través de qué? De la fe y la confianza en Dios se puede encontrar la esperanza y ser sacado del abismo de la depresión. Entonces es la búsqueda de esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza? Jesucristo. Amén. Y también el papel del pecado, se entiende que el pecado original introdujo la muerte espiritual y el sufrimiento en el mundo, lo que incluye males como la depresión, que es de lo que estamos hablando el tema de hoy. Y también lo más importante... El suicidio, hermano. Del suicidio. Aunque la depresión te lleva, va tomado de la mano. También, muchas personas se llegan y lo más importante, evitar la amargura. La Biblia insta a los creyentes a buscar el contentamiento y evitar el descontento y la amargura hacia Dios y lo demás, ya que esto puede abrir la puerta a la depresión. Entonces, al suicidio. Al suicidio. Sí. Perdón, es que como... Pero bueno, los dos van tomados de la mano. Porque pasar. Este actor, Robin Williams, de adinerado, cualquiera que lo viera, no, ese tiene dinero, no tiene necesidad. ¿Cómo eran las películas de Robin Williams? A mí me gustaba mucho esa. Todas eran de felicidad, todas eran de alegría. Y era una persona así. Se podía considerar, yo lo consideraba como de las personas más felices del mundo. Y lo que dicen que entró en depresión y que se ahorcó. O sea, ¿crees que le faltaba algo? Dios. Eso es lo que le falta a muchas personas. Dios, nuestro Señor Jesucristo, te hace falta a ti, mi hermano. Te invitamos a que lo recibas en tu corazón, a que lo aceptes. Amén. Y que cuando alguien llegue y te invite a acercarte a Dios, acércate, porque es la única solución a todos nuestros problemas. Dios va cambiando nuestra vida, nuestro corazón, conforme a cómo ve, cómo nosotros vamos caminando en sus caminos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué otras cositas quisieras decir, mi hermano, ya para ir terminando, para no tardar mucho en el video? Bueno, darle las gracias por acompañarnos. Si tienes ese tipo de pensamientos, quítalos. Te aconsejamos que estés orando. Vamos a orar también nosotros aquí en la iglesia por todos esos jóvenes, por todas esas personas que están teniendo estos alguna petición, pensamientos suicidas. Que lo ponga ahí. Exactamente. Por esto. En los comentarios ahí coméntanos cualquier petición que tengas. Si estás a lo mejor pasando por un momento muy difícil y en estos momentos te digo que te detengas en este momento y camines hacia el Señor, camines hacia la luz.
Amén. Porque solamente allí vas a tener la verdadera paz. Amén. Entonces, solamente para ir despidiéndonos, de parte de Jesucristo, mi libertador, queremos quitar todo ese tipo de cadenas. Bueno, nosotros no. Jesucristo quiere quitar todas las cadenas de muerte que están atacando a nuestros jóvenes y están Amén. atacando al mundo, y que así va a estar pasando, pero solamente si seguimos alzando nuestra voz y compartiendo el Evangelio, vamos a poder hacer ese Amén. impacto contra las Así tinieblas. es. Así rapidito, hay una historia que cuentan, puede que sea ficción, puede que sea realidad, sea ficción o no, eso sucede. Lo estaba yo viendo, que dice que, bueno, mejor no lo voy a contar porque son diferentes formas contadas. En otro episodio, el hermano nos lo va a contar completo. No se me olvidó. No se me olvidó. Se compromete a contarlo completo. Sí, ya lo voy a ver bien. Porque no quiero decir algo que no vaya. No. Vamos a dejarlo allí para el próximo episodio. No se lo vayan a perder. No se lo vayan a perder. Sí, es importante seguir a Dios, buscar a Cristo, porque Él te saca de todos esos problemas. Amén. Y hay situaciones difíciles, hermano, que pasas en la vida y piensas que ya no hay salida, pero Dios te va sanando. Ahora sí que Dios es el que te saca de todo. Dice el Señor que nunca te pone una prueba si no te pone salida para esa prueba. Amén. Entonces es importante, mis hermanos, seguir adelante. Y en el próximo video vamos a ver si invitamos a nuestro pastor, lo vamos a tratar de convencer y hacerle unas preguntitas ahí para que lo conozca. Sí, para que también... si no, lo vamos a ver en suspenso. Sí, ya lo conocen en otro video. No, pero sí, para que también nos hable directamente de la palabra. Nuestro pastor, pues, que nos instruya. Nuestro guía, sí. Porque una vez me dice un pastor, hermano, le digo yo, aquí está el pastor, nos da gusto que venga. Y, hermano, somos iguales, hermano. Sí, es cierto, somos iguales. Recuerda que la palabra de Dios dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y el pastor tiene un gran compromiso con Dios, primeramente de estudiar, de estar pendiente de sus ovejas, y por eso le dije, no, hermano, es que usted es pastor. Y es el mensajero que Dios ha designado aquí en la Todos tierra. Todos somos igual adelante de Dios. Dios no hace excepción, pero realmente nosotros tenemos autoridad y la autoridad es el pastor. Amén. Amén. Así que espérenlo por allí. Tenemos invitado especial de parte de aquí de Jesucristo, mi libertador. Nos vamos despidiendo, hermano. Qué gusto. Excelente tarde hoy. Sale, mi hermano. Qué gusto. Dios te bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Y Dios le bendiga a todos. Sale. Bye. Dios te ama. Bye. Dios le bendiga.